Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo aquí a mi canal y hoy vamos a ver un tutorial de cómo subtitular videos de YouTube a cualquier idioma y arrancamos de una vez con el tema. Nos vamos aquí directamente a YouTube, ingresan a su canal, en este caso voy a ingresar aquí al mío, doy clic y nos vamos aquí donde dice personalizar canal, no sin antes invitarlos a que se suscriban a este canal para que siga creciendo esta comunidad. Nos vamos aquí donde dice personalizar canal, damos clic allí, nos va a enviar a esta parte donde pues se personaliza cada uno los canales y nos vamos acá donde está este piñoncito, le damos clic allí y nos abrirá una pantallita o volvamos a darle clic ahí, esta pestañita que dice configuración del canal y acá dice si traduces la información del canal puede llegar a públicos en otros países y ese es el objetivo que queremos hacer. Damos clic ahí, nos abrirá esta pestaña y en este momento nos va a aparecer aquí el título del canal y la descripción del canal como tal. Entonces cuando damos clic, en este caso yo lo tengo traducido a 4 idiomas que son francés, inglés, japonés y portugués. Digamos que yo quiero un quinto idioma, entonces le voy a agregar idioma, seleccionar el idioma, digamos que yo quiero el alemán, entonces le damos clic alemán, agregar idioma y posteriormente lo único que hacemos es copiar y pegar, vamos aquí a un traductor de Google, control C, control V y vamos a buscar el idioma alemán, ahí ya queda traducido, le damos copiar y le damos pegar. Y lo mismo hacemos con la descripción del canal. Le damos control C, copiar y pegar. Algo muy sencillo. Ahí ya queda traducido y lo pegamos acá a la interfaz interna que está en YouTube. Y le damos guardar. En este caso yo no le quiero guardar, no quiero guardar este idioma, simplemente lo hice para efectos del ejercicio. Le voy a cancelar y ya por lo menos el título y la descripción de mi canal ahí ya quedaría de acuerdo al idioma que ustedes quieren traducirlo, ya quedaría por lo menos en esa presentación. Ahora sí vamos a ver con los videos cómo quedan el tema de los subtítulos. Entonces esperamos aquí a que cargue pues la parte interna, lo tengo acá, y me voy aquí donde dice YouTube Studio. Me voy aquí, le doy clic aquí en YouTube Studio. Eh, esta pestañita pues me enviará acá pues al panel de los videos. Espero aquí a que cargue y en el evento vamos a escoger un video para hacerle todo el proceso de subtítulos. Entonces estamos esperando aquí a que este YouTube cargue y aquí está panel del canal. Me voy acá donde dice video, voy a esperar que cargue bien para que no tener inconvenientes. Le voy aquí en videos y yo hice un video borrador, pero ese, no lo he puesto pues en la principal, simplemente es un video que tengo aquí oculto. Entonces a este video borrador le voy a dar en el lapicito, ustedes escogerán el video que quieran hacerle subtítulos, que quieran ya pues el que presenten en su canal. En este caso para el ejercicio simplemente es para que lo vean. Aquí el título y aquí está la descripción. Entonces me voy acá en el área donde dice subtítulos, le doy clic aquí. Cuando le doy, se le da clic aquí, posiblemente a ustedes en esta área, antes de llegar aquí a esta parte, posiblemente les aparezca algo, diga agregar idioma o confirmar idioma. Usted lo único que hacen es confirmar el idioma en su idioma pues nativo, el principal. En este caso, si me hubiera aparecido esta pestañita que ya me apareció anteriormente porque yo ya lo había hecho en el tema japonés, le puse español Latinoamérica. Entonces ahora vamos a qué idioma lo queremos agregar. Le damos aquí donde dice publicada, donde dice español, le damos acá donde dice publicada. Damos clic ahí y él nos va a abrir otra pestaña, ahí ya está cargando, donde aparece el video con el subtítulo en español y lo que vamos a hacer aquí simplemente es editar lo que dice en el video. Si hay alguna
palabra que no vaya con lo que se dice, simplemente lo vamos a corregir acá. Entonces vamos a editar, y aquí, digamos, aquí ya dice, es posible que esta restricción frecuente en formato adicional se puede perder si se sobrescribe. Entonces simplemente es por efectos del ejercicio. Y vamos a ver, llega más gente, vamos a sobreescribir aquí. Hagamos de cuenta que yo dije alguna palabra equivocada, lo único que hago es llegar a más gente porque como generar más, un ejemplo. Entonces mire, la palabra, coloqué la palabra porque y aquí ya me aparece la palabra porque y acá también está la palabra porque. Aquí le doy el tema de guardar los cambios. Si publica esto, bueno, aquí básicamente lo voy a publicar, básicamente me sale es porque como lo había hecho en el tema japonés, entonces, si miren, aquí yo ya había hecho el ejercicio con el tema japonés, me aparece eso. Pero a ustedes seguramente no les va a aparecer porque apenas lo van a arrancar. Entonces acá ya están los subtítulos, español, español y japonés. Entonces voy a agregarle un subtítulo, voy a decir que lo voy a escribir a alemán, al idioma alemán, ¿sí? Alemán de Alemania, dice aquí. Entonces, le damos clic allí, él está cargando y nos aparece aquí administrar subtítulos alemán Alemania. Esperamos que cargue un momento y le voy a decir clic donde dice crear subtítulos nuevos. Le doy clic ahí, démosle clic, ya. Y él me va a enviar de nuevo otra vez hacia la misma pestaña anterior. La diferencia es que va a decir traducir subtítulos de español a alemán Alemania. Vengo aquí, lo voy a traducir automáticamente y me va a aparecer ya el idioma alemán. Mire, le doy clic, estoy hablando en español, pero los subtítulos están en alemán. Aquí está todo. Obviamente de pronto no va a quedar al 100% los subtítulos, pero sí van a quedar en un 95% los subtítulos. ¿Sí? Le doy guardar los cambios. Cuando le doy guardar los cambios, entonces se va a anexar ese idioma alemán. Mírenlo, aquí está, dice alemán Alemania, ya quedó anexado, entonces lo tenemos en español, tenemos japonés y tenemos alemán. Entonces, en ese caso ya tengo el subtítulo en alemán. ¿Qué nos falta? El título y la descripción ponerlo en idioma alemán. ¿Cómo se hace eso? Vamos a lo siguiente, cerramos aquí. Aquí todavía no me aparece el alemán, simplemente le damos cargar página y por estos lados, al igual que este, va a aparecer la palabra alemán, el subtítulo de alemán. Esperemos a que carguen, esperamos un momento allí que YouTube cargue. Entonces, bueno, ahí ya aparece que cargó subtítulos del video y mire, aquí dice idioma alemán, subtítulos quedó ya publicada. Aquí simplemente le voy a agregar el título de la descripción. Entonces le voy a agregar, aquí dice español, traducción alemán. Entonces cojo aquí donde está el título, le doy copiar, me voy al traductor de Google, voy a cerrarlo aquí, control V, traduciendo, copiar y le doy acá pegar. Entonces aquí ya el título quedó. Nos vamos a la descripción del video, lo mismo, le doy control C, me voy al traductor y hago el mismo ejercicio, pegar. Y ahí ya queda traducido. Entonces nos vamos acá, aquí le doy control V. Ya queda ya el título y la descripción ya en este idioma y le doy publicar. Le doy clic aquí y básicamente vuelve y aparece. Ya queda publicada por el creador al igual que los subtítulos. ¿Cómo me doy cuenta que esos subtítulos quedan? Pues me voy aquí a mi canal y voy al área de videos. Espero ahí que cargue rápidamente, ya está cargando. Y me voy al área de videos para mostrarle debajo de cada video va a aparecer la palabra subtítulos. Quiere decir que ya está aquí, déjame aquí, videos, que los videos van a tener el subtítulo
en el idioma en el cual ustedes pues lo hayan hecho. En este caso es el idioma alemán. Mírenlo, aquí dice, este es un video borrador, dice subtítulos, y aquí hay otros videos a los cuales también yo les hice el mismo procedimiento. Y la idea es que al hacer este tema de subtítulos pues llegue a más personas y a más países. Y ese era todo el tutorial que les quería presentar, así que los invito a que se suscriban y agradecido por ver el video. ¿Listo? Se cuidan y hasta